Hola, bienvenido. Para llegar a la presencia de Dios, para recibir un favor de Dios, la única manera es a través de la puerta. Porque a través de la puerta entran sus invitados y sus hijos. Y hemos aprendido que la voz de Dios es fuerte y nos está llamando. Y nos está diciendo, ven y entra. ¿De acuerdo? Y nos llama por nombre. Y la primera experiencia que vamos a tener delante de Dios, vamos a Éxodo 29, 10, 14, sobre cómo entrar ante Dios. Dice, y harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo del testimonio, y tomarás de la sangre del becerro, y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la sangre al pie del altar. Tomarás también todo el sebo que cubre los intestinos, y el redaño sobre el hígado, y los 2 riñones, y el sebo que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero consumirás a fuego, fuera del campo, la carne del becerro, y su pellejo, y su estiércol, esto es expiación. Amén, hasta ahí. Aquí dentro del tabernáculo había hombres ungidos por Dios, seleccionados por Dios. ¿Para qué? Para hablar la bendita palabra de Dios, para guiar al pueblo a acercarse a Dios. Pero aunque eran hombres consagrados, llamados, ungidos y usados para este trabajo, también ellos tenían que entrar por la puerta. Y no solamente entrar, sino aprender a vivir en este lugar. Aprender a vivir en este lugar. Si ellos querían cumplir la voluntad del Dios para el propósito por el cual fueron llamados, ellos tenían también que santificarse. ¿Por qué? Porque no ellos por vivir aquí quiere decir que eran santos, sino eran seres humanos, y todos los seres humanos tenemos pecado. Y Dios les pide, porque aquí está hablando el Señor, Dios les pide a los sacerdotes y al sumo sacerdote, en este caso, ¿cómo se llaman? Aarón y a sus hijos. Primero Dios trata con Aarón y con sus hijos. Dios trata con los sacerdotes, porque después los sacerdotes van a ministrar al pueblo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que decía es, ¿sabes una cosa? Vas a presentar una ofrenda. Y vamos a aprender que hay muchos tipos de ofrendas. En este caso, esta ofrenda, ¿cómo se llama? Es una ofrenda de expiación. Quiere decir que si ellos habían hecho cosas malas a través de la sangre del animal que mataban, ellos iban a cubrir esa maldad. Que ese animal tenía que morir por la maldad de ellos. Ahora ellos eran una familia. No era cualquier familia, era una familia sacerdotal. Y ellos tenían que estar limpios para poder ministrar a las demás familias del pueblo de Dios. Y tenían que dar el ejemplo para las demás familias del pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ellos daban el ejemplo. Y ellos tenían que entrar por la puerta de la misma manera que todos los demás. Ellos no eran más ni eran menos. Simplemente eran unos instrumentos que tenían que dar un ejemplo y entrar primero para poder ministrar al resto de la población. Entonces, ahora, ellos entraron, y entró Aarón, y entraron sus hijos. Y aquí habla acerca de un becerro. Es un animal que es pequeño, pero que tiene todo el potencial para llegar a ser un animal fuerte. ¿De acuerdo? Un animal fuerte. Es un animal pequeño, es el hijo de un toro, ¿verdad? Es un hijo de una vaca, pero que tiene el poder para llegar a ser, el día de mañana, alguien fuerte. ¿Sí? Ahora, nos habla Dios de esta sangre, la sangre del becerro para hacer expiación. Voy a leerlo una vez más. Aquí está consagrando, ¿verdad? Si leemos antes, está consagrando al sacerdote y a sus hijos. Dice, y harás llegar el becerro delante del tabernáculo del testimonio. Y ahí va Aarón, van sus hijos, y van llevando ellos un becerro. Un becerro no tiene cuernos todavía, como el padre. No tiene esos cuernos de poder, pero los va a tener. Entonces Aarón llevó a su becerro. Y era un becerro especial. Era un becerro cuidado. Era un becerro atendido, bien alimentado. Era económicamente, pues era algo fuerte un becerro. ¿De acuerdo? No sé, unos 50,000, 100,000 pesos un becerro.
tanto Aarón y sus hijos entraron y presentaron ese becerro delante del tabernáculo del testimonio. Y le dio indicaciones, ¿verdad?, de lo que tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Poner sus manos, ¿en dónde? Sobre la cabeza del becerro. Y sabían ellos que cuando ellos ponían las manos sobre la cabeza del becerro, había algo que ellos tenían que hacer. Y eso que tenían que hacer era confesar sus pecados. Lo que estaba pasando es que los pecados de ellos estaban siendo pasados a ese animal. Así como Dios mató a esos animales para cubrir la evidencia del pecado en Adán y Eva, así como Abel sacrificó el animal, ¿verdad?, de igual manera, para tener esa buena relación con Dios, aquí Dios le decía a los sacerdotes: necesito que pases los pecados, Aarón, tuyos y de tus hijos, y de tu casa y de tu familia, y los pongas en la cabeza, y los pongas en... La cabeza habla de autoridad, en la cabeza de ese becerro. Y ese becerro va a morir, es inocente, pero va a morir a causa de tus maldades. Y no solamente tus maldades, las maldades de tus hijos. ¿Por qué? Porque tú necesitas estar limpio de maldad, limpio de pecado, limpio de inmundicia. Así que ellos pusieron sus manos y con el mismo amor que lo cuidaban, con el mismo amor que lo alimentaban, con el mismo amor que le daban, ahora, con ese dolor, tenían ellos que matar y degollar ese becerro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿ustedes creen que lo hicieron con alegría, con gozo? ¿Creen que lo hicieron con dolor? En ellos había un dolor profundo, porque no era una graciosada. El hacer lo malo no es una graciosada. El hacer lo malo es un pecado grande, es algo terrible, ¿de acuerdo? Entonces ellos pusieron su mano sobre el animal, sintiendo vergüenza, sintiendo pena, sintiendo dolor. ¿Sobre quién? Sobre ese animal. Que alguien pague por lo mal que yo he hecho es vergonzoso, es triste. El que merece el castigo, ¿quién es? El que hace lo malo. Pero que alguien pague por mí, que yo he hecho lo malo, es muy difícil. Y ese animal tenía que pagar por el mal de la familia. ¿De acuerdo? Se derramaba su sangre. Pondrán las manos sobre la cabeza del becerro, delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de testimonio. Y ya que degollaron al animal, le empezaron a cortar su cuerpo, ¿verdad? Y de la sangre a los pies de este altar, del altar de sacrificio, vamos a ponerlo aquí, que era un altar grande, que tenía 4 cuernos, tenía una parrilla, donde ponían aquí el sacrificio. A los pies había una vasija, y en esa vasija era donde el animal era degollado. Ahora, ¿habrá sido fácil degollar ese animal? No. Pero tenía que ser degollado. Y toda la sangre tenía que ser puesta en una vasija. El animal muerto y la sangre en una vasija. Vamos a seguir leyendo. Y tomarás de la sangre del becerro. Señor, ese era un ritual, era un mandato, era algo que pedía Dios. Mataban al animal, ya que estaba la sangre, con su dedo tomaba de la sangre de ese animal. Y lo ponía sobre los 4 cuernos. ¿De acuerdo? Lo ponía sobre los 4 cuernos. Los cuernos, les hablaba hace rato que el becerro es un animal sin cuernos, pero en el altar había 4 cuernos. Y los 4 cuernos nos hablan de poder, ¿de acuerdo? ¿Poder para qué? Poder para atacar, pero también poder para resistir. Porque el sacrificio de Dios, el sacrificio de Jesús, que derramó también su sangre por nuestros pecados, nos da poder para pelear contra el enemigo, pero también nos da poder para resistir la tentación. Si hacemos correctamente el sacrificio, igual que Aarón, venimos nosotros delante de Dios y nosotros no ponemos nuestras manos naturales, pero sí en adoración tocamos a Jesús. Y cuando estamos diciéndole: Señor, perdóname, y empezamos a confesar nuestros pecados, y le empezamos a pedir perdón, y tenemos que sacar todo, hermanos. Cada vez que venimos aquí al altar, cada vez que venimos a su casa, hacemos este ritual. Pero ya no es con sangre de animales, ahora es con la sangre de Jesús. Y venimos y le decimos: Señor Jesús, sí soy pecador, sí he hecho lo malo, vengo con mi familia, Señor amado, y venimos buscándote a ti. Por eso tenemos que venir en familia a la casa del Señor y decirle: Señor, hemos fallado, nos hemos equivocado, y empezamos a hablar la verdad, y le decimos: pero Padre amado, yo te pido, ¿verdad?, que me perdones,
En ese entonces el pecado era cubierto, era sangre de expiación, era pecado cubierto, para que Dios no lo viera y destruyera. La sangre de Jesús hoy no solamente lo cubre, lo limpia, ¿de acuerdo? Es más poderosa. Señor, perdóname. El Señor sabe que tenemos el potencial para grandes cosas, pero necesitamos, ¿verdad?, tener este encuentro y decirle perdona. Y empezamos a reconocer, empezamos a pedir perdón. Empezamos a hablar con el Señor de lo malo que hemos hecho. Y es como si tomáramos la cabeza de Jesús y empezáramos sobre su cabeza a poner toda nuestra maldad. Y Jesús ya tomó esa maldad y fue degollado, fue lastimado, fue desangrado. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. Y no solamente esa sangre, ¿verdad?, se derramó a los pies del Calvario, sino también el mismo Señor Jesús, hay un tabernáculo celestial, fue y puso su sangre en los cuernos del altar celestial para darnos poder. Jesús no solamente quiere perdonarnos, Dios no quería solamente perdonar a Aarón y a sus familias, Dios quería darles poder a través de la sangre para resistir la maldad, pero también para pelear en contra de la maldad, para estar bien ante la tentación, porque a veces decimos, es que yo no puedo, es que Señor, yo no lo voy a lograr, es que Señor, es muy difícil, es que soy bien duro, soy bien terco. Sí, tú eres bien duro, tú eres bien terco, pero la sangre de Cristo tiene poder para ayudarte a pelear, porque no vas a pelear solo, vas a pelear con su poder, vas a resistir con su poder, vas a resistir con su grandeza. Esa es la maravilla de la sangre de Jesús. Y no importa si eres nuevo, si eres viejo, si eres servidor, si eres líder, si eres maestro, una cosa es segura: Dios tiene poder para ayudarte a vencer a través de la sangre. Pero tienes que hacer las cosas correctas. Para que realmente tengas ese poder y esa bendición de la sangre, tienes que hacer las cosas correctas. Tienes que venir a Él con reconocimiento. Tienes que venir a Él confesando tus pecados. Tienes que venir a Él con acción de gracias. Tienes que venir a Él humillado. Tienes que venir a Él postrado. Tienes que hacer esa reverencia ante Él. Y no podemos faltar el respeto en su casa. Porque si faltas el respeto en su casa de Dios, ¿sabes una cosa? Ya no va a estar Dios para ti. ¿Cómo no estar agradecido por Cristo Jesús y el sacrificio que hizo en la cruz por amor a nosotros? Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Por favor, compártelo y suscríbete.